Bueno, siguiendo con lo que estaba, el problema es que la gente hoy en día, ¿vale? No quiere tener hijos porque en sí mismo la sociedad le insta a no tener hijos. Tú piensas en una sociedad... Pero, No, no, déjame un momento. En una sociedad ultraconsumista, eh, lo que se busca es el constante consumo, 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 consumo. Y solamente vivo para mí y para nadie más. El único motivo por el que la gente no se está matando ahora mismo en las calles es, digamos, porque se les implanta que mientras que no me haga daño a mí, no, mientras que no haga daño al otro, todo está permitido. Todo. El día que eso se les vaya, porque a muchos ya se les está yendo, van a empezar a pasar ay, cosas heavy. En contraposición, la sociedad de a hace mí ya no no me... mucho tiempo existían unas bases católicas, que era una moral en la que todo, todo se acaba basando. ¿Qué pasa? Que por más que te guste, te puede gustar o no, pero esa moral que aún en día nos sigue influenciando, es de lo poco que evita que nos vayamos completamente al garete, eh, hacía que la gente no hiciera las cosas que hace hoy en día. Pero, a ver, Songeli, Y no solo eso, pero, también les instaba a comportarse de una forma. Tú lo que estás diciendo esencialmente, Luis, es que la gente por tener una forma de vida, digamos, más precaria y más centrada a eso, tenía más hijos. Pero también tienes que pensar que, por ejemplo, la aristocracia, digamos, la gente con dinero, también tenía muchos hijos. En plan, no es algo exclusivo de... escucha, me acabas de dar la razón, porque la gente, si tiene dinero, puede darse el lujo de tener hijos. Pero la gente que no se puede mantener a sí misma, no puede darse el lujo Claro, de tener ¿esto hijos. por qué pasa? Porque en sí, en una sociedad ultraconsumista, aun teniendo dinero, mucha gente no quiere tener hijos, también te digo, porque los he conocido. Y en A una ver, sociedad ultraconsumista, tú, el dinero, tú no lo guardas. Tú no tienes realmente dinero. Tú tienes un trabajo, tienes para llegar a fin de mes y un extra que gastas en lo que tú quieras, pero ya está. a ver, Sogeni, ahí me estás mezclando un montón de cosas. A ver, no estamos hablando del catolicismo, luego no sé qué. A ver, No, vamos a empezar punto por... todo está A relacionado. ver, Tú piensas que todo está eh, relacionado. Estamos a hablando ver, de la sociedad y de cómo está cambiado. Es decir, ¿por qué voy a antes? hablar de la sociedad. Sí. Voy a hablar de la sociedad. Esto que quede claro. Si tú quieres tener hijos, tienes dinero, tienes estudios, bueno, hablo actualmente. Si quieres tener hijos, tienes estudios, tienes dinero y tienes básicamente dinero, estudios y quieres tener hijos, vas a tener hijos. Pero el problema es Pero, que... pero Vale, sí. si una persona quiere tener hijos, pero o no ha estudiado, es decir, todavía le falta estudios, o si no tiene dinero, ni para mantenerse a él, ni para mantener a un hijo, no va a tener un hijo porque, porque sabe que si tiene un hijo, no lo va a poder mantener. Y esto se practicaba desde básicamente la Edad Media. Los pobres no tenían muchos hijos porque no tenían para alimentarlos, pero los Pero, la gente con dinero podía darse el lujo de tener hijos porque ellos tenían los estudios o el dinero para tener hijos. Luis, ¿de qué estás Y hablando, es tío? de que Pero, si tú tienes dinero, Luis, que la si gente tú- en la Edad Media, aún no teniendo mucho dinero, porque casi ni tenían dinero, tenían muchos, muchos hijos. En plan, por eso eran la clase baja. En plan, digamos, claro, el pero ganadero. el problema de ellos, es que no lo había comentado esto, es que antiguamente, aunque tuviera muchos hijos, estilo, no se comía como ahora. Ahora hablo persona que vive, que puede comer. No hablo de un africano. Y si eres una persona que puede comer actualmente, no se come igual ahora que antes. Antes, igual solo te podías meter un cacho de pan en la boca para comer. mm, Pero ahora no te puedes comer un pollo frito. ¿Entiendes?
Y no es lo mismo que 4 personas se tengan que comer un huevo que 4 personas se tengan que comer 8 huevos. No es Pero lo mismo. para empezar, Luis, eso es más, está relacionado más al propio consumismo, es decir, que ahora la gente gasta más dinero en alimentación que antes, porque antes también tenían que comer. ¿Qué pasaba? Que antes su dieta era Antes, muy poquito variada, porque también comían, pero era mucho menos variada, era mucho más barata. Ahora no. no, pero el problema, tú piensa esto. Tú, si tienes 1000 vacas y se reproducen constantemente, tú puedes comer esas vacas, ¿vale? Tú puedes ir al supermercado y comprar carne, ¿vale? Tú antes, en la Edad Media, no había supermercados, no podías ir a comprar carne. ¿Por Estaban los qué? No mercados. porque, no, a ver, sí que había mercados, pero no era tan sencillo conseguir esa carne. No, Antiguamente, antes para no tener, se comía casi carne, en plan, eso es cierto. había un campo donde tenías igualmente animales, 5 cerdos, ¿entiendes? Y ellos comían libremente. Ahora no, ahora están literalmente en una caja, conforme están en una caja, donde lo único que hacen es dormir, dormir, comer y así durante toda su vida hasta que mueran y ser consumidos por el humano. Pero antes Claro, no era así. claro, porque tú piensas que las relaciones han cambiado. Antes la gente, eh, lo dicho, la forma de consumo ha cambiado y ahora la gente mm, todas las semanas come carne, antes no. Pero, a ver, lo que pasa, ahora podemos comer carne todas las semanas porque los animales ya no se tratan como antes. Los animales antes tenían un campo, eran libres. Ahora no. Ahora tenemos 1000 animales, pero no un campo. Tenemos una caja y en cada caja hay un animal. Igual esa caja esa caja igual solo ocupa un cerdo. Es decir, que un cerdo no podría ni para adelante ni para atrás. Ese cerdo está condenado a toda su vida a estar comiendo y durmiendo hasta que llegue su momento de que se lo coma el humano. Sí. Pero antes no. Antes, antes había 5 animales, pero había un campo haciendo que sea menos productivo. Ahora es muy, muy productivo, pero es verdad que es un poco asesino, pero es bastante productivo, haciendo que tengamos mucha carne. Y esa carne se pueda vender en los supermercados, haciendo que la gente pueda comer carne. Y Mm, así con los demás productos. ¿Cuál es el problema también? Que ahora los productos no se tratan como antes. Antes igual no había esa higiene. Antes igual tú comprabas el pan a una panadería casera. ¿Y cuál es el problema? Que tenía, como antes teníamos. no, no había, no había leyes de higiene ni nada así. Igual cogías viruelas o cosas así, ¿entiendes? Ahora no. Ahora los alimentos tienen que ser consumibles, etcétera. No es lo Sí, mismo, no es lo el mismo. estándar de calidad ha mejorado. Mm. Pero claro, esto hay que tenerlo claro. Si tú tienes comida, tienes dinero, básicamente, si tú tienes dinero y tienes comida, bueno, si tienes dinero, tienes comida, así que Claro. si tú tienes dinero, puedes tener hijos perfectamente, Pero, ¿sabes porque lo que tienes el pasa? dinero. Que realmente hay mucha gente, porque la he conocido, Pero si no, que si tiene no quieres dinero, tener hijos, vale. pero no. Si no quieres tener vale. Esos Pero hablo de un irónicamente caso en son el que tú, la inmensa mayoría, porque hay mucha gente que a lo mejor no estando pero, en la mejor situación podría tener hijos, pero no los quiere a tener. ver, No pero, tanto pero si no- por cuestiones económicas, sino por cuestiones sociales, porque dicen, ¿yo para qué voy a querer estar cuidando a otra persona? No lo entiendo, porque carecen de esa moral, digamos. pero, a ver, yo creo que para eso, yo no lo sé, pero yo creo que para eso debería estar, no sé, el cole, la universidad, para saber por qué, estilo. Entonces, vamos a decir que una persona está pensando eso. ¿Y yo por qué tendría que tener hijos? Porque si tienes hijos, estás ayudando al Estado. ¿En qué sentido? En que si es un Pero, país como España, que es, claro, eso que sería hay- Eso sería otra forma de pensamiento, en este caso no la católica, sino otra que no puedo decir su nombre, en la cual existe una moral
Y tú te basas en esa moral para tu actuar. Pero es que la católica, antiguamente, la católica es muy... La católica es muy católica. Si lo... Lo siento, La ahora he religión intervenido. católica... Mm, Bueno. Bueno, voy a terminar con esto y ya está, porque no tiene mucho ya está. sentido seguir. Vale, digamos que dentro de esta moral, pues yo, ¿con Mm. qué estábamos ahora? Eh, el consumo. Ah, sí, con la gente que no quiere tener hijos. Digamos que si tú careces de esta moral y tienes, digamos, una forma de pensar consumista en la cual yo soy el centro de todo, por más que, claro, para empezar es que si en la universidad a ti te intentan explicar ese tipo de cuestiones, es que para empezar no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque la gente que controla las mismas universidades, al final es una red. Tú piensas que todo está interconectado. Esa gente va a ser amiga de la otra gente. Y claro, tú no le vas a hacer el feo a tu amigo de decirle, joder, el consumo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? El consumo, el que quiere que consumas es el Estado. Y al No, no, Estado no, 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 le no, 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 tiene... no. El Estado no es. Es el Estado el cual está siendo controlado por, digamos, las grandes empresas y los grandes... y el dinero en sí. El dinero es el que controla el Estado. Y el Estado No, es pero un estilo, títere. las grandes empresas tampoco controlan al Estado, porque el Estado si quiere, el Estado si quiere, puede cerrar esa gran empresa. Tú Estilo, si hay piensa, una empresa nacional, Luis, tú si hay una, piensa. En Estados si hay- Unidos, los dos si hay partidos, una- sus accionistas mayoritarios son la misma empresa. ¿Entiendes? BlackRock. Mm, ¿Vale? Una de las empresas más importantes del mundo. Está centrada en temas de bolsa y tal. ¿Qué pasa? Que eh, estas empresas controlan a los políticos porque al final, a base de sobornos, a base bueno, de lo que hacen ahí, todo lo que harán que no sabemos, están Estado, pero que escucha, interconectados. Los políticos el Estado controlan... sí, No, tú piensas que los el Estado sí, políticos son el Estado, ¿vale? En las democracias vale, modernas, los políticos vienen a venir siendo el Estado, no la gente. La gente es el país. Vale. Pues, escucha, el Estado bueno, si lo quiere, siento, es la nación. La gente es la nación. Pero es que el Estado... Vamos a ver, Luis. El Estado son políticos. Por ejemplo, en el caso de España, ¿quién es el que manda? Pedro Sánchez. Y todo, digamos, sí, todo su gabinete. Pedro Sánchez está financiado porque él, pues como quiere dinero, necesita la financiación de otras personas. Está financiado por grandes bancos, grandes empresas. Y al fin y al cabo, Pedro Sánchez no va a querer acabar con esta gente. Porque para empezar son una marioneta de ellos. Y después, porque siempre va a trabajar para sus intereses. Y después, porque ¿para qué? ¿Para qué te vas a pelear con la gente, con la mano que te da de comer? Claro, en ese contexto, el Estado nunca va a hacer nada en contra de esa gente. ¿Entiendes? mm, pero a ver, escucha, en el caso, a ver, acabas de decirme que básicamente lo que quieren que haya ese comercio son las grandes empresas Sí. y algo más habías dicho. Son las Vale, grandes escucha, pero las empresas, digamos pero el escucha, capital, el dinero. Es el que quiere que tú estés todo el día consumiendo, porque así le eres más beneficioso. Google, aunque, aunque quiera Google y le soborne por mucho dinero al Estado, Google no se va a hacer con el control absoluto del Estado. No, no, no. Google sí que Es que estilo, no lo necesita. Google, Porque tú piensas que eso es como una super organización gubernamental delictiva. Desde ahora voy a llamar a la palabra M así. Yo soy el jefe de esta zona, tú eres el jefe de esa zona, sí, y vale, y nos ponemos de acuerdo.
Yo controlo esta Vale. zona. Ah, Vamos a hablar. Tú ya sabes en qué contexto estamos hablando. Yo controlo esta zona, tú controlas esa, ¿vale? Nos quedamos delimitados, a veces nos peleamos entre nosotros, pero llevamos bien. Vale, está el alcalde de la ciudad. Vale, pues vamos a sobornarle, vamos a darle dinero y que haga cosas que a nosotros nos beneficien. Y como se nos revele, ponemos otro. Tú piensa en las últimas guerras, ¿para quién ha luchado el ejército estadounidense? Para... Bueno, no se puede hablar ya ni de nación estadounidense. ¿Para los estadounidenses? Que a saber quiénes son realmente. O... O para las grandes multinacionales. En plan, ¿a quién le beneficiaba más que... por ejemplo, que se diera la invasión de Irak? ¿A quién le beneficiaba más que hubiera un golpe de estado en Chile? Claro, también las guerras pero bananeras, ¿a quién le beneficiaba más? hacia Estados Unidos. No, no, no. A la población estadounidense, pues realmente la guerra de Irak pues no le beneficiaba en lo absoluto. Porque al final es mandar a... Imagínate que tú eres una madre, es mandar a tu hijo a que fallezca en un conflicto armado. A ti no te va a beneficiar. Pero ¿a quién le beneficia? Al tipo que vende el petróleo y que si se le corta ese, ese sustento de petróleo, lo va a tener que vender más caro. Bueno, va a tener que... No le va a salir tan a cuenta y va a perder dinero. Tú piensas que hoy en día el capital es el que controla el mundo. Bueno, digamos el mundo occidental. Y que bajo ese principio todo se rige. Nadie tiene el control absoluto del capital, porque eso son teorías de la conspiración. Más o menos eh, cada, cada empresa o bueno, cada organización o cada persona controla un cierto sector muy importante y al resto, al que es la ciudadanía, se le deja un poquito. En plan, digamos que si es un gran pastel, eh, las naciones siguen muy muy poquito de ese pastel. En plan, la gente del común como tú y yo, a comparación de ellos, tenemos muy muy poquito. Aunque nos juntemos todos, tenemos muy poquito. Y ellos tienen un montón. Ellos aún así son conscientes de que, pues, siguen siendo la minoría. Claro, ellos tienen mucho poder, tienen mucho dinero. ¿Para qué vas a usar ese dinero y ese poder? Para influenciar al Estado, para que trabaje en tu favor y haga que esa mayoría que no tiene tanto poder y tanto dinero, siempre sus acciones te beneficien a ti. Obviamente ellos no lo pueden controlar todo. Primera prueba de esto, estamos aquí, no nos han cerrado el canal. Demuestra que no tiene un control absoluto. Esto obviamente viene de su debilidad, de que no están completamente unificados. Digamos, las grandes empresas y tal, no están unificados y que muchas veces se pelean entre ellos. Cosa que obviamente les debilita. Y que, ¿para qué? Si ellos son... Ellos irónicamente sí que son del tipo de gente que hace lo que pregona. En plan, solamente tienes que ver la isla... La isla de las tentaciones que no eran tan tentaciones, que eran tentaciones muy malas. Ellos son los peores dentro de su clase. Son los más pervertidos, son los más salidos, son los... Siempre. Siempre son de los peores. Y bueno, al final somos nosotros los que nos tenemos que acabar comiendo esto. Somos nosotros los que tenemos que vivir este tipo de vidas malas, deplorables, casi de esclavos. Y somos nosotros siempre los que peor salimos de esta situación. Ellos viven vidas espectaculares, donde su mayor preocupación es que se les ha caído el whisky de 10.000 euros encima, ¿sabes?
Pero escúchame, tú ahora mismo, te voy a poner un ejemplo. Tú tienes un hijo ahora mismo. Digamos que tú, Sí. de repente, tu amiga más cercana te dice, uy, me he quedado embarazada de ti, lo siento, mi mom, mi mom. ¿Qué es lo que dirías tú? Mierda, no sé ¿por qué? Estilo, ¿qué es lo que dirías tú que tendrías que perder por cuidar a ese hijo? ¿Tú qué perderías cuidando a ese hijo? Tú, Ahora mismo. tú piensa. Hay dos formas de ver esta situación. Desde una forma, digamos, madura, que sería la base en la moralidad católica, y desde la actual, la infantil. Desde la actual, la infantil, sí, que yo digamos que aquí también se diversifican dos ramas. Uno donde lo acepto y me pongo a llorar y otro donde no lo acepto. En la que no lo acepto, la responsabilidad pues le insto a que no, 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 no finalice ese ciclo vital de ese bebé, que lo corte antes de que, bueno, ya es un No, ser pero vivo, digamos, pero antes de que, el digamos, bebé ya nació. nazca. El bebé ya ha nacido, ¿vale? Pues entonces, aquí hay dos posibilidades. O me marco un voy a comprar cigarrillos. O B, eh, maldigo todo lo que hay en este mundo, me quedo con ella y me pongo a llorar todos los días porque, ay, la vida, la vida, la vida, qué mal que me ha tratado a mí. Siendo obviamente una persona infantil y no dándose cuenta de tus acciones, porque todas las acciones tienen consecuencias. Seguramente dándole... tratando a ese niño como una mera molestia, algo que te ha arruinado la vida, muchas veces mirándolo con asco, con malos tratos, porque eso yo lo he visto muchas veces, y haciéndole la vida imposible a ese menor. Y tú, teniendo eh, que, que renunciar a lo que tú considerabas tuyo, pero realmente no es tuyo. Y desde la posición madura, digamos, se ve eso como, no como una oportunidad, sino como una etapa de la vida que te ha llegado antes y ya está. No hay por Pero tú qué ahora mismo, darle más vueltas. Y claro, tú puedes decir, bueno, he sido un papá a una temprana edad, voy a encargarme de cuidar a mi hijo y al mismo tiempo voy a intentar salir adelante, también voy a intentar estudiar. Sé que no voy a tener las mismas oportunidades, sé que voy a tener que renunciar a muchas cosas, pero mis actos tienen consecuencias y yo tengo que hacerme caso, yo tengo que hacerme cargo de ese hijo y tratarlo lo mejor que pueda. Que este caso también lo llegué a ver una vez, muy buena persona, pero bueno. a ver, pero escúchame, tú ahora mismo, si tienes un hijo, lo primero que básicamente es que tendrías que renunciar a estudiar. ¿Por ¿Sí? qué? Porque tú, para cuidar a un niño o cuidarte a ti mismo, ¿qué necesitas? Uno, comida y dos, un lugar donde vivir. Si tienes estos dos hábitos, si tienes estas dos, entonces ya te puedes cuidar a ti mismo y a un hijo. ¿Sabes? Pero ¿cuál es el problema? Que si estás estudiando, no puedes trabajar, obligándote a que tengas que básicamente perder los estudios a cambio de trabajar. ¿Y tú sabes por ¿Entiendes? qué Es pasa como, eso? Porque digamos, en la sociedad ultracapitalista y ultra consumista que tenemos, lo que se busca es que tú te especialices al tope, al tope, al tope. ¿Y qué se hace con la educación? Pues eso, que digamos tú tengas unos conocimientos básicos y, y que tú eh, estés el mayor tiempo posible, porque hay gente que se queda estudiando hasta los 30 y que a los 30 tú hagas tu trabajo, estés siempre con tu trabajo, hasta que, bueno, eventualmente te jubiles y dejas de ser útil a la sociedad. Claro, ¿qué pasaba? Lo ideal, lo que se debería hacer, es que realmente no todo el mundo necesite ir a la universidad para tener un buen trabajo. Tú con una formación, digamos, más básica, o digamos, mejor pensada y más no tanto más especializada, sino más orientada a un trabajo, a lo que va a ser tu trabajo, tú a los 18 o a los 20 ya deberías de poder tener un hijo.
Si estuviera bien pensado, tú a los 20 o 18 ya deberías de poder tener un hijo. Pero claro, como se ha hecho para que tú hasta los 30 no tengas un hijo y que hasta los 40, porque claro, terminas de estudiar, pero aún así tienes que tener dinero, tienes que tener una casa, tienes que tener todas esas misiones secundarias que por algún motivo tienes que realizar. Mm, Si le puedo llamar así. Uf. Ya ves tú el tipo de vida supuestamente normal que la gente dice que es, vamos, lo mejor que se puede vivir. Para mí, la más absoluta ruina, la más absoluta esclavitud, la peor cosa que existe, sin duda. Porque mm. moralmente y espiritualmente no te va a llenar. Más te va a dejar el vacío más profundo que puedas tener en tu vida. Hola, Kaiser, has vuelto. Por cierto, se te escucha doble. Sí, Sí. Bueno, sí, pues yo creo que voy a tener que ir yendo, no volver. ¿eh? Vas a llegar y ya te vas a ir. Qué buen final. Ya es para el final, esto. Ya es para el final. Voy a explicar ahora mismo por qué ser normal es ser el equivalente a ser un esclavo. Plan, Vale, entonces Ok. me lo que, se- quedaré. lo que ellos llaman normal es que, también te digo, ahora la conversación de la nada ha gradeado un montón. Se ha mejorado un montón. Lo que ellos llaman ser normal, por mi experiencia, es prácticamente vivir, nacer, ¿vale? Tienes ahí unos añitos en los que realmente no haces nada. Bueno, voy a ir explicando toda la vida del humano. De una persona. Naces, no haces nada, entras al colegio, obligatoriamente tienes que hacer amigos. Date, date prisa, hacer amigos, hacer relaciones sociales. Tienes que sacar buenas notas, es decir, solamente vas a tener tiempo para estar con tus amigos. Si tienes tiempo. Algunas extraescolares y para estudiar. No tienes tiempo para nada más. Después entras al Mm. instituto y tienes que adaptarte ahora, porque seguramente esos amigos ya no los vayas a tener, tienes que adaptarte a un nuevo tipo de relaciones sociales. Mucho más centrado en irte por ahí, hacer esto, hacer lo otro, caer en el más absoluto, digamos, en el más absoluto régimen del placer, donde el placer lo rige todo. Hedonismo. Sí, exacto, en el más absoluto hedonismo, que es lo que yo he visto en mi entorno. Y, y también estudiar, tienes extraescolares, sigues sin tener tiempo para ti, sigues sin tener tiempo para desarrollarte. Y sigues así, vas a la universidad. Esta etapa ya no la conozco, pero por lo que sé, sí que sí, Es, es mejor o es es peor. más fácil que bachiller. Es mejor que bachiller. Bueno, pero me refiero. Sigue siendo una etapa en la que se te insta, digamos, inclusive a un mayor hedonismo, por lo que he visto que son las universidades. Esto ya no puedo darlo con fe no puedo darlo, digamos, con experiencia, pero por lo que he visto, incluso más hedonista, en plan, gente que ves consumiendo ciertas sustancias como si nada. Y bueno, la universidad en general, una preparación, digamos, la preparación final para lo que va a ser tu horrible vida. Tu horrible vida, que es, digamos, ya la vida adulta, es centrarse, digamos que sales de la universidad a los 30, es centrarse 10 años en hacer una serie de misiones secundarias que consisten en conseguir un coche, independizarse y conseguir una casa, buscar una pareja estable, eh, eh, conseguir un buen trabajo, un trabajo estable, comprarse un banana coche, un no sé qué, ¿sabes? Como si fuera una misión secundaria, una lista de misiones secundarias de los típicos videojuegos RPGs. Pues ahí tienes eso. Después tienes tu familia, tus hijos. Obviamente sigues sin tener tiempo para ti mismo. Y ya cuando te han exprimido hasta la última gota, como si fueras un limón, te han estrujado y te han exprimido todo lo que tenías, todo lo que podrías haber sido, ya te dejan ahí tirado como un abuelo y te mantienen a base de medicamentos que muchas veces te hacen sentir horrible.
a base de medicamentos te hacen vivir más de lo que deberías de vivir. Y ese tiempo, cuando ya estás completamente exprimido, lo único que te queda es deprimirte por la vida que has desperdiciado dándosela a otros, dándole todo tu tiempo y todas tus energías a otros. Y bueno, pues eso te queda. Cantar tristes canciones sobre tu miserable vida y ver todo lo poco que has construido desmoronarse. Esa es la maravillosa vida normal que buscan. A ver, yo sinceramente, a mis metas en mi vida es tener una familia. Yo quiero tener una familia. Y yo lo veo algo súper importante. ¿Qué dices? A ver, tienes razón, pero es mucho más complejo. Sí, esto es un Porque, resumen rápido. Si sí, claro, quisiera, si claro. quisiera hablar más del tema, tendría que hacer una Podremos tesis estar, y tendría que podríamos hacer explicar hasta una tesis. cada etapa mm, mucha más fuerte. También tendría que hablar con mucha más gente, tendría que hacer muchas más cosas. Pero eso es digamos, un resumen rápido. Sí, pero yo no veo mal la idea de que la gente simplemente tenga una vida que se base, pues tengo una familia y hago lo mejor por lo que pueda con ella. No, Eso me no, no, eso parece no es una lo vida malo, eso no es lo esplendidísima. malo. Sí, 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 sí he entendido lo que has dicho. En plan, La cosa es que, más, yo lo que eso, yo, criticaba yo ahí, entiendo que tú que... yo lo que criticaba ahí es que la familia no se hace desde un punto de fraternidad, no sé cómo explicar ese sentimiento de fraternidad, de buscar construir algo que vaya a perdurar en el tiempo, no es algo comparable a tener un hijo. En plan, hoy en día, tú y yo a tener un coche, hoy en día tener un hijo es como tener un coche, prácticamente. Por lo que he conocido de gente, prácticamente comparan al hijo con el coche. Y parece una Sí. exageración, pero he conocido gente así. Y es Mira, algo yo, por completamente ejemplo, he lamentable. pensado esto mucho. Yo, si tengo una pareja, sería para sabiendo que es posible que yo acabe viviendo con ella teniendo una familia. Hmm, yo Porque también. me parecía una estupidez estar con una chica en mi caso por simplemente quedar y no conseguir nada, solo placer. Sí, en plan, lo que se busca es el placer, el más profundo hedonismo. Eso Pero, porque es... invitar a una chica a la casa, ¿cómo consigues placer? Estilo, ¿qué es que te... Eh, ¿Esto es el Minecraft? Ah, Luis, espera, creo que ya lo entendí. Luis, no te lo voy a explicar aquí. eh, Espera, por ejemplo, ya lo unos placeres más que ve a simple vista la comida. ¿Cuánta gente obesa o con sobrepeso hay en el mundo? Ahora mismo, escucha. mira, te voy a decir la Y cantidad en España. es una cantidad increíble. ¿Por qué? Pues comer es placer simplemente, ¿no? Es comer, ya está. El 16,5%. En España, mira en Estados Unidos, mira en México, está más alto. Es Estados placer. Unidos. Sí, eso es placer puro. 40% de los adultos. 18,5% de los menores. Es una brutalidad. Y eso es hedonismo. Comer por disfrutar de la comida. Que no está mal disfrutar, pero es decir, los sentimientos es solo una parte de... Los sentimientos es como la vista. Es la vista, los cinco sentidos, es maneras que en el cuerpo de ver su entorno, ¿no? De ver el exterior, como yo con mis ojos puedo ver los colores, las formas, las vibraciones, con el tacto, tocas las cosas, etcétera, etcétera. Los sentimientos son algo parecido o casi igual, pero que no es tanto en el exterior, sino el interior de la persona. Mm. Si yo me siento triste, no hay que centrarse en el que yo estoy triste. Sería una tontería, es como, ah,
pues entonces te damos una droga para que no estés triste, porque eso es fácil. Como te metes una droga y ya estás feliz. Sí. El problema, lo importante no es el sentimiento. El sentimiento es una manera que tiene el cuerpo de que tú seas consciente de cómo te sientes, cómo estás, si hay un problema en tu persona. Si tú te sientes agobiado, es una manera para ver que hay algo mal, o sea, hay un desequilibrio en tu vida. El placer, pues el placer es una manera que tiene el cuerpo de decir, esto es bueno. La gente gusta comer las cosas grasientas. ¿Por qué? Porque el cerebro dice, oh, grasa, esto tendré alimento para mucho tiempo. Go. Y entonces le encanta. Placer absoluto. Y no es malo ni bueno. Simplemente eso, el cerebro diciéndote, si comes de esto vamos a tener mucho alimento y mucha energía para mucho tiempo. Y es bueno. Y además es fácil. ¿Qué pasa? Igual que hay ilusiones ópticas en el que tu ojo falla, tus sentimientos no son perfectos, ni muchísimo menos. Es una manera que tienes para verte a ti mismo. Si nosotros nos centramos todo como ha pasado, como se ha dado la filosofía alemana, germánica, que es centrar todo mucho en el sentimiento y en el ideal, vamos a una sociedad en la que lo importante no es eh, hacer cosas buenas, no es eh, construir obras, dibujar, pintar, tocar música, aprender, sino sentirse bien, porque tú cuando haces ejercicio, por ejemplo, no te sientes bien. En el momento no, te sientes como el culo, estás cansado, te duele, agujetas, etcétera, etcétera, etcétera. Tu cuerpo dice, no, yo no quiero trabajar, malo, caca, yo quiero estar tranquilo. Sentimiento es negativo. Pero ¿qué Claro. pasa? Somos animales racionales. Somos animales que podemos decir, mis sentimientos me dicen esto. Me da igual. Esto es el buen camino. Esto es el camino bueno. Este es el bien. Y podemos ir, aunque nos duela. La gente va a entrenar aunque le duela. Porque Sí, entrenar duele. pero hay Después te mucha sientes gente que le bien. cuesta. Después te sientes bien. Después te sientes bien. Pero lo importante no es que después te sientas bien. Sino que lo que pasa es que tu cuerpo dice, pues ahora tengo energía, ahora estoy más fuerte, pues toma dopamina, toma hormonas positivas, que te sientas bien. Pero claro, si toda nuestra filosofía, que es como ahora funciona el mundo occidental, con la filosofía germánica alemana, que es todo ideal y sentimientos. Ya está. Claro. No hay nada más como la cultura romana, ni la griega, y la misma española en el Renacimiento, sino todo es sentimiento, sentimiento. Todo sentimiento, todo. Por ejemplo, todo el mundo ahora dice, yo creo que esto debería ser así. No, tú di, esto es así. Pues, puede ser así, pero todo es, creo, yo Mm, pienso. que No, no, yo no creo. la gente Creo está bien. vive. Es yo pienso. Es como, yo pienso que está mal. Sí, la gente vive en la época de los puntos de vista. Lo suelo decir Ese, bastante. hay un punto, en los puntos de vista me da igual. Es una estupidez. ¿Vale? Tú puedes sentir que hay gente que le gusta meterse cosas con el culo. Le gusta. Bueno, Bueno, pues ha estado bueno el... no voy a acabar con esa frase que ha dicho Kaiser. Hay que acabarlo bien. Voy a esperar a que vuelva. Esta parte me cortaré. Tan, tan, tan. No, sí, igualmente. Voy a estar un buen rato editando esto. Pero como vas a editar esto, le meterás pitidos, ¿no? Ah, se ha ido. Bueno, vamos a terminar tú y yo el podcast. Ah, bueno. Voy a recortar lo último que ha dicho Kaiser. Ah, ok. Y esto también, ¿no?
Sí. Vale, en 3, 2, 1. Pero bueno, para resumir lo que ha dicho Kaiser, que se acaba de ir, y en general todo lo que hemos hablando la última media hora, la sociedad actual, por distintos motivos o intereses, ha adoptado una serie de comportamientos, una serie de... también de moral, con una serie de características bastante concretas que podríamos decir que no nos beneficia. Y por tanto, ¿qué es lo que se debería hacer? Para empezar, organizarse. Y de ahí, planear qué es lo que hay que hacer. Pero lo principal y lo más importante es organizarse. Hasta que no estemos unidos y hasta que no seamos fuertes, porque la unidad hace la fuerza, no vamos a poder hacer nada. Y bueno, antes de irnos, también me gustaría recapitular una cosa. Hemos empezado hablando de la amnistía. Hemos acabado hablando de la sociedad actual, que sí que tiene su... digamos... obviamente tiene su... sus cosas en común, tiene su lógica que pase de hablar de una cosa a la otra. Pero la forma en la que hemos estado hilando todo ha sido maravillosa. Me hace gracia ver podcasts que están súper bien guionizados ahí, donde poco más si guionizan cada palabra. Y después tienes el podcast de Sogeni, donde cada persona trae un tema. Hablamos de ese tema, hablamos de otro tema, saltamos ahí, pam, 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 pam. Pero también te digo, eso tiene su punto de magia. ¿Por qué? Porque tú hoy en día ves un podcast y simplemente, al igual que de lo que hemos estado hablando, está simplemente pensado para que yo lo escucho de fondo ahí y ya está. Mientras que me como una tostada, no tiene mucho más. No está pensado para que reflexiones. Yo por lo menos, cuando hago este tipo de cosas, quiero que llevéis una enseñanza bueno, ya estáis en casa. O que me refiero que os llevéis una enseñanza o que penséis. También cuando hago los vídeos también quiero que penséis. No solamente quiero que deis mi opinión como la válida y ya está. Pero bueno. Con todo esto dicho, nos despedimos. Chao. Chao. Y este es el final del segundo episodio de Crónicas Hispanistas. Pero nosotros resistimos en nuestras almas, con orgullo hispanista, la verdad prevalecerá. La leyenda negra se desvanecerá. La 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 la